Saludos. Hablemos del vacío de la entropía y de la ingeniería de supresión del caos. La mayoría de las personas miran a un superconductor y ven un truco curioso, imanes flotando y temperaturas extremadamente bajas. Yo veo algo completamente distinto. Veo una crisis de ingeniería. Vivimos en un mundo donde aceptamos, casi sin cuestionarlo, un impuesto de 10 al 15% sobre toda la electricidad que producimos simplemente debido a la resistencia. Eso es completamente absurdo. Durante más de 40 años hemos buscado un nuevo pegamento químico que elimine ese problema, como si la superconductividad dependiera de descubrir una nueva fuerza. Mi postura es que hemos estado haciendo la pregunta equivocada desde el principio. La superconductividad no trata de encontrar una fuerza nueva, sino de algo mucho más profundo, la supresión de canales. Es el arte de diseñar un material de tal forma que las rutas donde se produce entropía queden dinámicamente bloqueadas. No se trata de engañar a la segunda ley de la termodinámica, sino de optimizarla. Para lograr el estado superconductor, primero debemos expulsar una enorme cantidad de entropía al entorno durante el enfriamiento. Una vez allí, el sistema entra en un estado fundamentalmente macroscópico. Es como una pelota en el fondo de un cuenco. No se mueve porque no existen estados de menor energía a los que puedes caer. No hemos destruido la entropía. Simplemente hemos hecho que el costo energético de producir más entropía, es decir, de dispersar electrones, sea mayor que la energía disponible en el sistema. En un superconductor normal, los electrones se comportan como una multitud ruidosa. Cada uno tiene una fase aleatoria y cada colección con la red cristalina borra información sobre su estado anterior. En física lo llamamos disipación, en ingeniería dispersión y en teoría de la información de coherencia. La resistencia no es otra cosa que el proceso mediante el cual se pierde información de fase. En un superconductor ocurre lo contrario. Todos los electrones quedan bloqueados en fase dentro de una única función de onda macroscópica. La información que se preserva no es abstracta, es la información de fase, la memoria colectiva del movimiento. Mientras esa fase no se desordene, la corriente puede fluir indefinidamente sin producir calor. Esta interpretación se vuelve especialmente poderosa cuando observamos los superconductores de alta temperatura, los cerámicos. Estos materiales comienzan su existencia como aislantes de Mott, estados de alta entropía donde los electrones están atrapados en un atasco cuántico debido a su fuerte repulsión mutua. A primera vista, introducir huecos mediante dopaje parece añadir más desorden al sistema. Sin embargo, ocurre una paradoja fundamental: orden a través del desorden. Al introducir huecos, le damos al sistema el espacio necesario para reorganizarse. No estamos simplemente alterando la composición química, estamos rediseñando el paisaje de la entropía. Redistribuimos el desorden desde partículas individuales hacia nodos colectivos, permitiendo que los electrones restantes coordinen su movimiento de manera coherente. Desde una perspectiva de ingeniería, todo sistema debe analizarse también por sus puntos de falla. En superconductividad, estos puntos son límites termodinámicos muy claros. El aumento de temperatura proporciona la energía necesaria para romper la coherencia. Los campos magnéticos introducen vórtices, regiones donde el material vuelve a comportarse como un conductor normal, es decir, de alta entropía. Un vórtice, por lo tanto, es una fuga. Si esa fuga se mueve, genera fricción, calor y abre aún más canales de entropía. Por eso el anclaje de flujo es fundamental. Al introducir defectos controlados en el material, fijamos esos vórtices en su lugar. Si el vórtice no puede moverse, no puede disipar energía,
no eliminamos el caos, lo inmovilizamos. El concepto de rigidez de fase es central. El calor no es más que la aleatorización de la fase electrónica en un sistema con alta rigidez de fase. Cambiar la fase de un electrón implica cambiar la fase de todos. Es una inercia colectiva. Para calentar un solo electrón, habría que calentar simultáneamente a millones, algo que las fluctuaciones térmicas del entorno simplemente no pueden permitirse. La rigidez, por lo tanto, actúa como un silenciador de ruido térmico. Considero que la razón por la que aún no tenemos superconductividad a temperatura ambiente no es solo un problema de temperatura, sino de dimensionalidad. El teorema de fluctuación-disipación nos dice que a medida que aumenta la temperatura, las fluctuaciones se vuelven lo suficientemente violentas como para crear vórtices de entropía. En los cupratos, estas fluctuaciones se concentran en planos bidimensionales de óxido de cobre. El verdadero límite termodinámico es cómo lograr un bloqueo tridimensional que no deje rutas abiertas para que la entropía escape. Ese es el verdadero desafío. Este marco conceptual no contradice la teoría estándar de Ginzburg, la complementa. Allí, donde la teoría describe un parámetro de orden, esta visión lo interpreta como la ausencia de microestados disponibles para producir entropía. Cuando el parámetro de orden colapsa en el límite crítico, no solo se pierde la superconductividad, el filtro completo que suprimía al caos deja de existir. La idea de que podemos ingenierizar la entropía no es radical. La aplicamos todos los días en la teoría de la información. Los códigos de corrección de errores en un disco duro suprime la entropía asociada a la corrupción de datos. Un superconductor es, en esencia, la versión física y material de un código de corrección de errores. El dopaje, la geometría cristalina y los efectos controlados son el hardware que impone ese código. En sistemas biológicos, por ejemplo, vemos una lucha constante contra la entropía. La homeostasis es la supresión dinámica del desorden. El shock ocurre precisamente cuando la producción de entropía supera la capacidad del organismo para contenerla, ya sea en una red eléctrica o en un corazón humano. El principio es el mismo: mantener la integridad del sistema, preservar la coherencia y proteger la información frente al ruido. No necesitamos romper las leyes de la física para avanzar, necesitamos aprender a leerlas mejor. La entropía siempre ganará al final, pero la ingeniería trata precisamente de cuánto tiempo podemos mantener el caos bloqueado. Ese es el verdadero vacío de la entropía. Estamos al borde, sin duda, de una nueva era. Cuando finalmente dominemos la ingeniería de estos límites termodinámicos, la temperatura, ambiente, no solo tendremos mejores conductores, tendremos un mundo en el que la energía y la información se conservan, no se graban. No necesitamos romper las leyes de la física, solo necesitamos ser mejores encontrando sus lagunas. Y bien, con eso llegamos a la parte final de este programa de hoy. Gracias por vernos. Hasta la próxima.